Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Vamos a seguir entonces con el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ponernos en presencia de Dios, nuestro Salvador, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora estamos con el segundo artículo del capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. El artículo 1 era creo, ahora sería el artículo 2, creemos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Numeral 167. Creo, símbolo de los apóstoles. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea-Constantinopla en el origen griego, es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. Primero, mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Esto es algo que decimos en nuestra liturgia, ¿no? Numeral 168. La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Cantamos en el himno Tadeum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Numeral 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y yo en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Fausto de Ries, de Espíritu Santo. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Segundo, el lenguaje de nuestra fe. El lenguaje de la fe. 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica 2.2. ¿Qué está diciendo acá? Que nosotros no por pronunciar yo creo en Jesús, yo ya soy salvo.
no es una fórmula de decir algunas palabras, sino que es un acto de fe que debe tener cada creyente. O sea que el creer no es decir yo creo, sino en lo que hay interiormente, que es la fe verdaderamente en Dios. Entonces, ninguna fórmula, ninguna palabra me puede a mí dar la fe. Dice también, sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Numeral 171. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, eso está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Acá nos dice ver Judas versículo 3. Como Judas no tiene capítulo, es un solo capítulo, entonces cuando nos dice Judas 3, me está hablando Judas versículo 3. Vamos a ver qué dice entonces Judas versículo 3. Dice, carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, he sentido la necesidad de hacerlo, exhortándolos a combatir por la fe, que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Por eso es importante estar siempre bajo la tutela de la Iglesia, porque la Iglesia es la que nos enseña, es maestra de cada catecúmeno, de cada creyente, de cada cristiano. Tercero, una sola fe. Desde los siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Ver Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6. Dice, solo hay un cuerpo y un espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, viendo la carta de los Efesios, vemos que la fe es una sola. No puede haber varias fes, sino que la fe siempre es una. Y quien profesa una fe distinta no está en comunión con la misma fe y con la misma Iglesia. San Irineo de León, testigo de esta fe, declara, numeral 173, la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Por eso es importante que siempre en la Iglesia se profese la misma fe. Cuando hay alguien que profesa una fe distinta a lo que declara la Iglesia, lo conocemos como una herejía. Siempre y cuando esa herejía sea alguien que sepa cuál es la verdadera fe. Numeral 174. Porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Numeral 175. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece
y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Bien, entonces ahí tenemos que la fe es una sola, que la Iglesia siempre predicó la fe desde siempre y que el que está bajo la tutela de la Iglesia como madre va a tener esa fe y va a estar siempre en esa misma fe. Dice el numeral 177, resumiendo lo dicho anteriormente, creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. San Cipriano de Cartago. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia, para ser creídas como divinamente reveladas. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios. La fe es necesaria para la salvación, el Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16:16. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Santo Tomás de Aquino. Bien, acá tenemos los dos credos. Nosotros conocemos el símbolo de los apóstoles, pero vamos a ver el credo de Nicea-Constantinopla, que por ahí el que menos conocemos. Y dice así: creo en un solo Dios. Acá dice en un solo Dios. Los cristianos católicos creemos en un solo Dios, no en tres dioses, en uno solo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos terminado con esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica y ya, si Dios quiere, mañana ya vamos a empezar con lo que es la segunda sección del Catecismo. O sea, estamos viendo la primera sección, ahora vamos a empezar con, si Dios quiere, mañana con la segunda sección del Catecismo de la Iglesia Católica. Que tengan un bendecido día y nos vemos, si Dios quiere, hasta mañana.